Y como hemos podido ver en las últimas semanas, estamos estudiando cómo estudiar el contexto de la Biblia. En primer lugar, el contexto histórico-cultural o trasfondo, y en segundo lugar, el contexto literario, que a su vez es de dos tipos. Está el contexto literario en cuanto al género y el contexto literario también conocido como contexto orbital, que como pueden ver en la pantalla, la semana pasada decíamos que estudiar la Biblia es como usar la aplicación Google Earth, donde uno va desde un punto específico y va entonces expandiendo el panorama, la vista hacia alrededor del punto. Así mismo se lee la Biblia. Uno conecta la Biblia, una frase, una pequeña palabra que está dentro de una frase que a su vez forma parte de toda una oración, que a su vez forma parte de un párrafo cuya ubicación está en un libro, el libro en un testamento, y el testamento forma parte del contexto de toda la Biblia. De manera que cuando estamos leyendo cualquier porción de la Escritura, debemos tener pendiente este aspecto del contexto orbital para no malinterpretar el pasaje. La Biblia se entiende a la luz de todo esto según la intención del autor. La semana pasada comenzamos viendo cómo estudiar palabras, cómo nosotros podemos hacer un buen estudio de palabras, cuáles son los pasos y los errores también a evitar al estudiar las palabras de la Biblia. En la mañana de hoy nosotros vamos a empezar a estudiar cómo leer oraciones y párrafos, cómo podemos abordar esas unidades más grandes de pensamientos. Pero antes quisiera comenzar con una cita del autor Rob Haskell de Hermenéutica Bíblica, donde nos dice: un versículo es una división artificial del texto que nos ayuda a encontrar pasajes y a referirnos más fácilmente a diferentes partes del mismo. La unidad básica es la oración. Muchas veces el versículo coincide con una oración y otras veces una oración ocupa 2 o 3 versículos. Cuando estamos analizando un pasaje bíblico, entonces es importante prestar atención no tanto a lo que dice cada versículo, sino a lo que dice cada oración. Sobre todo esa última parte ahí, deberíamos prestar atención no tanto a lo que cada versículo dice, sino a lo que cada oración dice. Porque como casi todos sabemos, ¿verdad?, la Biblia no fue escrita en versículos ni capítulos. La Biblia fue escrita en frases, oraciones y párrafos. Los versículos y los capítulos nos ayudan a identificar, a ubicar frases, oraciones y párrafos, pero a veces nos juegan en contra, en el sentido de que no nos permiten entender un pasaje a la luz del contexto orbital del mismo. Por eso quise empezar con esa cita para concientizarlos de no asumir que la división de versículos y capítulos de la Biblia es determinante para estudiar oraciones y párrafos. Para que tengan una idea, la división de capítulos no se hizo hasta el siglo XIII de nuestra era, cuando el arzobispo Stephen Langton introdujo esta división en el Antiguo Testamento en una traducción tomada de la Vulgata. La división de versículos fue hasta el siglo XVI, donde los hermanos Stein o Stephanus dividieron el Nuevo Testamento en versículos, específicamente en el año 1551, y luego lo volvieron a hacer en su segunda edición en el año 1571. Fíjense cómo por más de 1000 años la iglesia se sostuvo sin una división de versículos y capítulos. De hecho, hay Biblias en la actualidad que usted puede adquirir que no tienen la división de versículos y capítulos. No necesariamente ese es el tipo de Biblia que debemos leer, pero ayuda a veces a olvidarnos un poco de esa división artificial, no inspirada del texto bíblico. Con eso en mente, veamos entonces algunos pasos, algunos principios para poder leer frases, oraciones y párrafos en la Escritura. En primer lugar, ¿qué deberíamos buscar en las
frases. Como hemos venido diciendo, creo que desde el principio de esta clase, la repetición es una de las formas en que los autores bíblicos crean énfasis en su contenido. No tenían comillas, no tenían negrita, de modo que cuando ellos repiten algo es sumamente importante. Deberíamos buscar primariamente qué cosas se repiten en el texto. Por ejemplo, este pasaje de 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, noten la repetición de la palabra consolación o consolar o consuela. Se repite unas 7 veces en el pasaje. Eso es importantísimo a la luz de lo que estamos diciendo. Debemos identificar y si es necesario, deberíamos tomar lápiz y papel, deberíamos anotar esas palabras o subrayarlas para poder destacar la idea del autor. Es mediante la repetición que el autor crea énfasis. En segundo lugar, deberíamos tratar de identificar contrastes. ¿A qué nos referimos con contrastes? Cosas que se distinguen de otra. Cuando dos ideas, dos personajes, dos enseñanzas se colocan una frente a la otra. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y que os anunciamos, Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay un contraste de dos partes en este pasaje. En primer lugar, la naturaleza de Dios se contrasta, ¿verdad?, con las tinieblas. Y por otro lado, nuestra forma de andar también se contrasta con las tinieblas. El énfasis natural del pasaje es que deberíamos evitar el andar contrario al carácter y la voluntad de Dios. Pero no solamente se contrastan ideas, hay ocasiones, como vimos cuando estudiamos la narrativa bíblica, que se contrastan personajes. Colocan los autores bíblicos dos personajes uno al lado del otro con el objetivo de marcar el contraste entre ambos y así resaltar la enseñanza. ¿Alguien podría recordar, cuando vimos eso hace unas semanas atrás, cuáles son algunos de los ejemplos en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, donde los autores hacen uso de este recurso? Les doy una pista, el libro de 1 de Samuel. Otra pista, el libro de Josué. Sí. David y Saúl son contrastados también en el libro de 1 de Samuel. En el libro de Josué se contrastan también dos personajes, ¿recuerdan? ¿Ah? Bueno, se contrastan también la mujer de Jericó, la ramera de Jericó, y Rahab, y también Amán en el capítulo 7. Deberíamos buscar, así como buscamos contrastes, deberíamos buscar comparaciones. Cuando los autores bíblicos comparan ideas, comparan enseñanzas o comparan personajes. En Santiago capítulo 3, versículos 3 al 6, por ejemplo, se compara la lengua con tres cosas diferentes. En primer lugar, se compara la lengua con el freno en la boca de los caballos, versículo 3. En el versículo 4 se compara la lengua con el timón de los barcos y en el versículo 5 se compara con el fuego que incendia un pequeño bosque. Si estuviéramos haciendo un estudio de este pasaje, ¿qué idea pudiera ser agrupada en estas tres comparaciones? ¿Cuál sería el hilo conductor? A ver, una idea que recoja las tres comparaciones. Allá. No, que algo pequeño afecta a algo grande. Excelente, no hay nada más que añadir. Algo pequeño, como la lengua, afecta a algo grande como el cuerpo.
Las tres comparaciones apuntan a eso. Ese es el tipo de cosas que los autores bíblicos utilizan en las oraciones, en los párrafos que nos ayudan a identificar las enseñanzas que quieren transmitir. Una cuarta cosa que deberíamos buscar son los listados o las listas de lo que sea de nombres, sea de cualidades, sea de acciones, porque al igual que las repeticiones, los listados ayudan a crear énfasis. Segunda de Pedro capítulo 1 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad a fraternidad y a la fraternidad amor. ¿Por qué el autor ordena este listado de cualidades cristianas en este orden? Es una pregunta que surge al estudiar este pasaje. ¿Por qué se ha elegido este orden en particular? ¿Cuál es el patrón específico que quiere destacar el autor? No tenemos obviamente el tiempo de ir al pasaje y tratar de descubrir estas preguntas, pero es el tipo de cosas que deberíamos hacer cuando encontramos un listado. ¿Por qué? ¿Por qué aparece en el orden? ¿Por qué esa cantidad? ¿Hay alguna otra referencia en la Escritura que me ayude a identificar o a arrojar luz sobre la que el autor quiere enseñarnos? Así que tenga ojos para identificar listados. En quinto lugar, deberíamos poder identificar y a su vez estudiar relaciones de causa y efecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si vamos a utilizar este patrón para descubrir la enseñanza de este pasaje, identificamos que la causa es nuestra transformación, la que se debe obviamente a la renovación de nuestra mente. Esa transformación produce un efecto, la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Nosotros podemos discernir la voluntad de Dios una vez somos transformados, una vez somos renovados en nuestra mente. Pablo, sobre todo, utiliza muchísimo esta relación de causa y efecto en sus cartas. La lógica de pensamiento del apóstol Pablo le caracteriza esta forma de expresión. De modo que, sobre todo cuando esté leyendo las cartas, no solamente las de Pablo, las cartas en general, trate de ver cuál es la causa y cuál es el efecto. Una sexta cosa que deberíamos buscar en las frases son las conjunciones. Y aquí vamos a volver a Lengua Española 101. ¿Qué son las conjunciones? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos. La más común, la más utilizada es y. Cualquier elemento similar añade una información y da continuidad al sentido de lo que se está hablando. Tenemos la palabra que se emplea para introducir una oración subordinada que explica, amplía o modifica la principal. También tenemos por qué, indica una razón o una explicación de lo que se ha expresado anteriormente. Se explica el porqué del asunto. Por lo tanto, indica una conclusión o consecuencia lógica a partir de lo que se había dicho anteriormente. Y otra vez, el apóstol Pablo utiliza muchísimo esta conjunción, sobre todo en la carta a los romanos. Por lo tanto, si no, se utiliza para contrastar dos ideas, indicando que la segunda es la verdadera o correcta en lugar de la primera. Y podríamos mencionar muchas otras conjunciones más, pero creo que estas bastan para hacernos una idea de la importancia que tienen en el texto bíblico. Las conjunciones son palabras o grupos de palabras que se utilizan para conectar palabras, frases o cláusulas en una oración y sirven para establecer relaciones entre las partes de la oración, ya sea que marquen contrastes, adición, causa, condición, entre otras
relaciones. Y Scott Duval lo dice de esta manera: si nos imaginamos el texto bíblico como una casa de ladrillos, las conjunciones representan entonces el cemento entre estos ladrillos, o expresiones y oraciones gramaticales. Es lo que sella, es lo que pega los ladrillos de la construcción. Y muchas veces, lamentablemente, nos pasan desapercibidas. Y deberíamos tener también ojos para identificarlas. Algunos ejemplos que nos van a ayudar. Romanos, que ya leímos, capítulo 12. Por consiguiente, ¿qué tipo de conjunción es esa? Es parecida, por tanto. Aquí. Consecuencia lógica. Por consiguiente, por lo que les he dicho antes, cuando usted comienza a leer un versículo, una oración, para ser más exactos, que comienza con esta frase, por consiguiente, inmediatamente dígase a sí mismo: tengo que leer lo que le precede. Tengo que ir hacia la izquierda y entender qué era lo que el autor estaba tratando de decirnos. Porque les recuerdo que ningún autor, no solamente los autores bíblicos, ningún autor tuvo nunca, ni ha tenido, ni tendrá la intención de que sus escritos sean leídos de forma independiente, oraciones y frases. Los autores escriben con una lógica de pensamiento. Eso no quiere decir que no escriban bajo la inspiración del Espíritu Santo. No, es que Dios usa la personalidad de los autores para escribir las exactas palabras que Dios quería que escribieran. Pero hay una lógica detrás de sus pensamientos, hay un hilo conductor que yo debo tratar de descubrir. Y si yo no tomo en cuenta las conjunciones, lo voy a ignorar regularmente. La expresión por consiguiente conecta este versículo con los 11 capítulos anteriores, ni más ni menos. Es decir, que si usted no ha leído los 11 capítulos primeros de Romanos, o tiene mucho que no los lee, debería, antes de proseguir, echar un vistazo a dichos capítulos. Así de importante, así de trascendente es una conjunción. La conducta que se describe a partir de Romanos 12 debería estar en consecuencia directa, o ser una consecuencia directa de la gracia de Dios en nuestras vidas, que es lo que Pablo habla de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11. Así de importante, repito, es una conjunción en la Biblia. Pero tengo otro ejemplo aquí, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: entonces, también una conjunción que apunta a una consecuencia lógica. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Si yo leo este versículo, ¿seré edificado? Naturalmente que sí. Pero si yo ignoro el poder de esa palabra, entonces no voy a captar la idea detrás del pensamiento del autor. Yo tengo que ir un poquito más hacia atrás, a los versículos 10 y 11. Si pueden, por favor, mostrarlo en la pantalla. Fíjense cómo el autor va hilvanando un pensamiento. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, vestíos como escogidos de Dios, de humildad, mansedumbre y paciencia. Pero eso es por lo que Él les acaba de decir desde los versículos 10 y 11. El fundamento de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa compasión, está en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Esa es la causa. Si yo ignoro la conjunción, estaré edificando sobre arena, probablemente. En séptimo lugar, ¿qué debo buscar en las frases? Bueno, deberíamos buscar verbos. ¿Qué son los verbos? Indican acción, indican movimiento. Es donde está el motor de la oración, de
lo que se dice del personaje, de la idea, etc. Primero, deberíamos preguntarnos qué clase de verbo se utiliza. ¿Está en tiempo pasado, presente o futuro? Y aquí hay un par de ejemplos: fui, voy o iré. Expresa quizás una idea progresiva, es decir, una acción continua. Me dirigía, me dirijo, me dirigiré. Es un imperativo, es un verbo que a su vez es un mandamiento, es una orden que se está dando como id. Está en voz activa, como por ejemplo Juan golpea la pelota, él hace una acción sobre la pelota. O está en voz pasiva, Juan es golpeado por la pelota. A primera vista, quizás estas distinciones no son demasiado trascendentes para muchos, pero cuando estamos leyendo aspectos doctrinales importantes acerca de la obra que Dios hace, por ejemplo, en la salvación de nuestra alma, y la labor que tenemos nosotros como creyentes en el plan de salvación, identificar si el verbo está en voz activa o en voz pasiva determina mi punto doctrinal o mi perspectiva doctrinal. Probablemente yo voy a asumir que la salvación está en manos de Dios o en manos del hombre, dependiendo de cómo yo lea el verbo en voz activa o en voz pasiva. Colosenses 3:1. Si habéis pues sido resucitados, ese verbo está en voz pasiva. Cuando nosotros como creyentes somos resucitados espiritualmente, no lo hacemos nosotros, no es algo que yo hago, es algo que yo recibo, es algo que Dios hace en mí. A eso se refiere la voz pasiva. Yo no actúo, yo no soy el que tengo la iniciativa. Si habéis pues sido resucitados con Cristo, buscad. Ese verbo sí está en voz activa. Yo sí debo participar en algo, yo sí debo buscar algo. ¿Qué yo debo buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por igual, en Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él fuimos también escogidos. Interesante, voz pasiva. Yo no escojo a Dios. Dios me escogió a mí para salvación. Dios actuó en mí. Habiendo sido predestinados, por igual, yo no me predestiné a mí mismo. No fue algo que yo logré. Cristo lo logra en mí. Según el propósito de aquel que obra. ¿Quién es que obra? Voz activa otra vez. Todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es Dios quien otorga la salvación. Y por eso el identificar si el verbo está en voz activa o voz pasiva nos ayuda a aferrarnos a esa perspectiva doctrinal. A eso nos referimos con los verbos. Hasta aquí lo que podemos decir de las frases. Y yo quisiera saber si hay alguna pregunta o quizás también, ¿por qué no?, comentario, algo que podamos añadir. Porque ahora voy a pasar a cómo leer párrafos, qué buscar en las unidades más grandes de pensamiento como los párrafos. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario que pueda ser mencionado? Que si la persona es predestinado para salvación o para perdición. Ha hecho una pregunta sumamente fácil. Dígala otra vez. Que si la persona humana está predestinado unos para la salvación y los otros para la perdición. Si está hecho así. Lo que la Biblia parece indicar es que Dios escogió de entre una masa de pecadores culpables aquellos que quería salvar, y a los demás lo dejó en su pecado. Por eso dice que la Biblia que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Abraham y otros personajes del Antiguo Testamento fueron escogidos en su pecado. Nosotros, a lo largo de toda la Escritura, vemos que los que son escogidos pecadores, pecadores merecedores del castigo. Aquellos que no son escogidos son dejados a las consecuencias últimas de su pecado y en ese sentido cosechan la consecuencia de eso.
No sé si eso responde un poco a la pregunta, pero es una respuesta mucho más larga de ahí. Amén. Es decir, que hay personas que no tienen salvación porque ya fueron predestinados para perderse. O son ellos mismos por sus propias por su propio de ellos mismos proceder, que son para perdición, porque ellos mismos lo provocaron, lo predijeron así. Pongámoslo de esta manera: nunca ningún pecador podrá decir que no es responsable o culpable de su pecado. Todo el que es condenado es por su pecado, porque ha pecado, porque ha decidido pecar conscientemente. Y por otro lado, todo aquel que ha sido salvado por la gracia y misericordia de Dios. De modo que nadie recibe injusticia. Uno recibe injusticia, la consecuencia lógica de su pecado, la justicia de Dios los manda al lugar de perdición, y otros reciben misericordia. Amén. Bien. ¿Alguna otra pregunta teológica? Sí. Solo aclarar que aunque otros reciben misericordia, alguien pagó justamente por las causas de su pecado. Excelente. Y ese fue Cristo. Simplemente siempre hay una justicia que se sirve. Hay unos que la van a vivir en las consecuencias de su pecado, como tú comentabas. Hay otros que no la van a vivir porque Cristo la vivió por nosotros. Amén. Gracias por esa aclaración. Excelente. Bien, para continuar, vamos a ver cómo leer o qué buscar en la lectura de los párrafos. Bueno, en primer lugar, deberíamos buscar lo general y lo específico. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en ocasiones los autores bíblicos van a introducir una idea o una afirmación general y luego van a completar dicha afirmación con detalles. Van a añadir detalles a esa idea general. Si yo, por ejemplo, dijera, me gustan los postres, es una idea general. Pero si yo añado como el dulce de leche, el pudín de pan y el brownie, es una idea específica. Los autores bíblicos también hacen eso. Y todos nosotros hacemos eso en nuestras conversaciones comunes. Pero cuando vemos en Gálatas capítulo 5, por ejemplo, que Pablo dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Eso es una idea general. Pablo está dando un esbozo de lo que más adelante él va a especificar a partir de los versículos 19. En el versículo 19, él dice, ¿qué cosa? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, que en los versículos 19 al 21, él está especificando las obras o los deseos de la carne que había introducido en el versículo 16. Entonces, a partir del verso 22, empieza a mencionar, a especificar cuál es el andar en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué es importante hacer este tipo de ejercicios? Porque, mis hermanos, los autores bíblicos y muy especialmente los escritores de las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y los demás, son muy hábiles en transmitir ideas y transmitir sus pensamientos a través de estructuras lógicas de pensamiento. Y si yo puedo aprender cómo un autor piensa, yo voy a entenderlo mejor. Yo no sé si les pasa a algunos que tienen un autor favorito, algún género particular, y usted no ha leído probablemente todos los libros de ese autor. Pero cuando usted encuentra uno de esos libros y empieza a leerlo, le es familiar. ¿Por qué? Porque ese autor tiene ciertas características, ciertos rasgos, cierta lógica de pensamiento con la cual ya usted está familiarizado. Por lo tanto, se le hace más fácil comprenderlo.
De la misma manera, cuando yo no estoy familiarizado con cierto autor o cuando su lógica de pensamiento me es difícil, requerirá un esfuerzo mayor de mi parte. Y naturalmente, como otras veces les he mencionado, existen muchas ayudas en nuestra época. Los comentaristas bíblicos han hecho un gran trabajo en identificar estas estructuras de pensamiento, esta lógica detrás de los autores bíblicos, y con solo consultar uno de esos comentarios o diccionarios podemos comprenderlas mejor. Hablando acerca de lo general y específico, a veces sucede a la inversa. A veces el autor bíblico comienza con lo específico y luego termina con lo general. Primera de Corintios 13 es un ejemplo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Ahí Pablo describe lo específico del amor y termina su explicación, el versículo 13, con una declaración general. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Continuando entonces con otra cosa que buscar en los párrafos son preguntas y respuestas. Ocasionalmente los autores también pueden plantear una pregunta retórica, naturalmente, y a continuación dar una respuesta a dicha pregunta. Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una forma retórica de plantear la idea o el pensamiento detrás del pasaje, que lo hace de igual manera atractivo. Eso es parte de la riqueza literaria de la Biblia. Nos permite leer en una variedad de recursos literarios que hacen el material deleitoso. Qué suerte, gloria al Señor, que la Biblia no está escrita en forma de diccionario. Al contrario, su lectura es sumamente interesante por muchos de los recursos que estamos mencionando. Esta forma también se utiliza en otros lugares de Romanos, como pueden ver ahí, de modo que Pablo, uno de los recursos más utilizados por parte de él son las preguntas y respuestas, sobre todo cuando está hablando acerca de la salvación. De hecho, a propósito de la pregunta que el hermano hizo en los capítulos 8, 9, 10, Pablo hace muchas preguntas de este tipo que nos ayudan a entender. De hecho, las preguntas nos permiten saber cuál es la teología de Pablo. Sería un buen recurso o una buena tarea revisar alguna de estas preguntas que están en la pantalla. Una tercera cosa que deberíamos buscar en los párrafos son los diálogos. Por igual, no solamente en la literatura narrativa de la Biblia, sino en otros géneros literarios como los salmos, la poesía, aparecen diálogos, a veces entre personajes humanos o a veces entre el autor y Dios. Y deberíamos también ser capaces de entender dicho diálogo. ¿Quiénes son los interlocutores? Es la pregunta que deberíamos hacer al inicio. ¿Quién está hablando a quién? ¿Cuál es el escenario? ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo leer la narración, la importancia que tiene el escenario, el lugar donde acontecen los eventos para entender la trama y el trasfondo del pasaje? ¿Hay otras personas presentes? ¿Están escuchando esas personas? ¿Participan del diálogo aquellas personas que están presentes o escuchando? ¿Es el diálogo en cuestión una discusión? ¿Es un debate o es una conferencia? Eso también marca un punto de referencia en el estudio del párrafo. ¿Cuál es el tema del diálogo, por ejemplo? Es otra cosa que deberíamos preguntarnos. Algo que nos ayudaría al estudiar un diálogo es tratar de subrayar, si podemos, las palabras del diálogo, es decir, las frases del diálogo únicamente. Por ejemplo, si pueden colocar la imagen a continuación, en Juan capítulo 13, versículos 6 y 10, se nos presenta
la interacción entre Jesús y sus discípulos, en la que Jesús le lava los pies y Pedro responde con su acostumbrada peculiaridad. Si leemos solamente las partes correspondientes a cada personaje, sería de esta manera: Señor, tú lavarme los pies, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Con esto, mis hermanos, no quiero decir que las partes no subrayadas del pasaje no son inspiradas o no son igualmente inspiradas, sino que hay una peculiaridad, hay una chispa que se da quizás en mi entendimiento cuando yo leo las porciones correspondientes a cada personaje del diálogo solamente. Es como si yo me estuviera adentrando en la conversación. Es un ejercicio. No significa que usted va a obviar el resto de las palabras. Ya dijimos la importancia que tienen las conjunciones, los verbos. De modo que no se trata de obviar palabras, sino de tratar de ver el texto desde diferentes ángulos para comprender y salvar la distancia entre nosotros y los autores bíblicos. En cuarto lugar, a la hora de estudiar los párrafos deberíamos buscar cláusulas condicionales. ¿Qué son cláusulas condicionales? Bueno, son condiciones por las que se tendrá lugar toda acción. Regularmente, aunque no siempre, vienen precedidas por las conjunciones sí y entonces. Es una forma en la que los autores ponen como un prerequisito para que algo acontezca. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, esa es la condición. Si tú estás en Cristo, podrás entonces disfrutar de lo que dice el resto del pasaje. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el resultado. Y eso es particularmente útil probablemente cuando estamos tratando con nuevos creyentes o personas que no son creyentes, donde ellos podrán notar que los beneficios que muchas veces podrían tener la tentación de atribuirse, ¿verdad?, como lectores, muchos de ellos tienen un prerequisito, una cláusula condicional que debe cumplirse para satisfacer este resultado. Una quinta cosa a buscar en los párrafos son los términos que expresan emociones. Y esto es particularmente relevante en la literatura poética y profética. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía, Padre mío me llamaréis, y no os apartaréis de seguirme. Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis sobrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Noten las palabras subrayadas que denotan emoción. Quisiera, darte, Padre mío me llamaréis, no os apartéis, habéis sobrado pérfidamente. Esto nos ayuda a rescatar la riqueza emocional del texto bíblico. La ternura que muchas veces manifiesta el Señor con su pueblo rebelde, con sus hijos desobedientes. Y muchas veces leemos esto de una manera demasiado apresurada. Cuando estamos leyendo párrafos deberíamos ser capaces de pensar en aquellas palabras o expresiones que denotan emoción y que transmiten emoción, principalmente de parte de Dios hacia su pueblo. Y repito, esto es particularmente relevante en las porciones poéticas de las Escrituras y también en la literatura profética, pero no únicamente a estos está supeditada. Una sexta cosa que buscar en los párrafos es el tono. ¿A qué nos referimos con el tono? Bueno, el tono
es como aquella cosa que está detrás de las palabras. Es como la sensación, el termómetro de la relación entre lector y orador o escritor. Para que tengan una idea, veamos en el libro esta comparación de Gálatas y Colosenses. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como pueden notar, el tono de la carta, o de esta porción de la carta de Pablo a los Colosenses, es de ternura, de compasión, de ánimo, de estímulo para los colosenses. Sin embargo, cuando usted va a la carta de Gálatas, en el capítulo 3, igual versículos 1 al 4, notamos que el tono no es el mismo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. ¿No notan un contraste marcado entre un escrito y otro del mismo autor, el apóstol Pablo? Obviamente escrito a dos iglesias distintas, pero aquí podemos ver el marcado contraste que hay entre el tono compasivo, amable, ante un tono reprochable, acusatorio. ¿Por qué es importante? Bueno, en Colosenses Pablo utiliza un tono calmado, el que usa para desarrollar una explicación. No recurre a términos fuertemente emotivos, pero sin embargo en Gálatas el tono es bastante distinto. Allí reprende a sus lectores. El tono que utiliza se convierte en una parte del mensaje. He ahí la importancia de captar el tono con el que el autor escribe, porque el tono que el autor usa se convierte en parte del mensaje que transmite. ¿Cómo yo descubro el tono? ¿Cómo yo descubro la sensación, lo que hay detrás del contenido, de la relación entre autor y lector? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos visto en clases anteriores? Lo primero es leer el pasaje, naturalmente. Leyendo el pasaje yo me voy a dar cuenta del tono. Pero también leyendo otros pasajes del mismo autor, otros libros del mismo autor, leyendo el trasfondo. Si, por ejemplo, yo quiero entender por qué ese tono de Pablo con los Gálatas, yo debo tratar de entender cómo surgió la iglesia de Galacia. ¿Cuáles eran los problemas que habían en la iglesia de Galacia? Para yo tratar de entender por qué Pablo habla de esta manera a esta iglesia. En fin, esas son algunas de las cosas que deberíamos buscar a la hora de estudiar párrafos y oraciones. Si pueden colocar el diagrama. Estas son las cosas que hemos visto. En primer lugar, para leer oraciones deberíamos buscar palabras repetidas, contrastes, comparaciones, listados, relaciones de causa y efecto, conjunciones y verbos. Y para leer párrafos, obviamente todo lo anterior también aplica, deberíamos buscar lo general y lo específico, preguntas y respuestas, diálogo, cláusulas condicionales, términos emocionales y el tono con que el autor escribe. Obviamente, mis hermanos, no se trata de que cuando usted abra su Biblia comience a buscar este gráfico y empezar palabras repetidas, 1 punto, contrastes, 2 puntos. No es tan mecánico. Es como cuando usted está aprendiendo a conducir, digamos. Al principio, usted comienza a hacer las cosas súper mecánicamente. Está pensando en cada detalle, en cada aspecto de la conducción. Pero cuando usted aprende a manejar, usted no está pensando. De hecho, nuestro problema es que no pensamos mucho al manejar. Hacemos las cosas demasiado a la ligera. Pero ya tenemos tanta libertad que podemos hacer 1000 cosas, que no deberíamos, mientras manejamos. Así sucede con algunas de estas cosas. Al principio puede parecer muy mecánico y usted dirá, pero es que el Espíritu Santo no se va a mover así.
Bueno, Dios puede utilizar el Espíritu en cualquier manera. Una de ellas es ayudándonos a pensar como el autor del texto piensa. Pero estas cosas son herramientas que nos permiten escarbar un poquito. Al principio, repito, parecerán mecánicas, pero en la medida que usted introduce alguna de estas cosas a su estudio bíblico, no tendrá que pensar qué hago ahora, qué va después, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, sino que son cosas que usted hace, no necesariamente ni siquiera en ese orden, sino que cuando usted lee la Biblia ya naturalmente usted comienza a pensar en estas cosas. Obviamente, para hacer eso hay que tener el hábito de introducir estas cosas a su lectura de la Biblia. Bien, de esta manera, hermanos míos, concluimos la parte del estudio del contexto, tanto el contexto histórico, cultural, como el contexto literario. Ya las dos clases que nos faltan tienen que ver con otra cosa que no es el estudio del contexto. Pero en estos minutos que nos quedan, yo quisiera tratar de aclarar cualquier pregunta que haya surgido, no en esta clase necesariamente, sino también en las anteriores, respecto al contexto en sentido general, o por qué no, si hay algún comentario o aporte acerca del mismo, también es bien recibido. Perdón, es que no veo gente diciéndome, pero no veo la... Aquí, perdón, es que está detrás de la columna. Gracias. Precisamente en el contexto, Manauri, de que cuando nosotros conocemos ya un autor y vemos un nuevo libro que ha salido de él, inmediatamente uno, sí, de acuerdo al entusiasmo que tú tengas con esa persona, ya tú estás entusiasmado por leer ese nuevo libro, porque ya tú conoces el autor. Entonces, toda esta clase que venimos desarrollando es para conocer un poco más a ese autor que nos dio su historia en las Escrituras, su carta, para él revelarse a cada uno de nosotros. Y como tú decías, de ese autor que uno conoce, ya uno se siente identificado, nosotros tenemos una particularidad, y es que cuando Dios transformó el corazón, y de hecho Dios formó a sus hijos dentro, tomando los hijos de Satanás. Fue Dios que decidió hacerlo de esa manera, y cuando Él lo hizo, como dije en una ocasión, uno de nuestros pastores, cuando yo me convertí inmediatamente y yo era tal y tal y tal, yo no necesité un tratado de teología para saber que la Escritura es Dios que habla en ella y a través de ella. Entonces, es Dios que nos prepara y es el que nos está hablando continuamente en todas las Escrituras, no importa cuáles autores Él haya usado, Él es que sigue usando esas palabras y esas emociones de esos hombres para Él darnos un mensaje en el corazón y seguirlo haciendo, porque nosotros estamos en el siglo XXI, pero nosotros estamos hablando desde los principios de Génesis, etcétera, etcétera, y Dios sigue hablando porque Él es el autor intelectual y Él sigue hablando a través de la Escritura. Gracias. Definitivamente, de hecho en la primera clase recordarán que hablamos de los fundamentos de la interpretación bíblica, y uno de esos fundamentos es la obra del Espíritu Santo. Ninguna de estas cosas es un sustituto del obrar del Espíritu. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo desesperadamente. De hecho, hay personas que pueden dominar todo esto y mucho más, y no tienen el Espíritu Santo morando, por lo tanto no les ha iluminado la verdad realmente, de una manera experiencial. Sí, Diego. Sí, un comentario con el tema del tono que me llamó mucho la atención. También entender cuál es la intención, por ejemplo, de las preguntas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos los fariseos que le hacían mucha pregunta al Señor, pero su intención, el tono de la pregunta era hacerle como un tricky, una pregunta como capciosa para poder luego señalarlo y traerle como ese juicio a Dios, como la pregunta del tema de lo de César a Dios, o sea, ¿qué vamos a hacer? Eran preguntas capciosas, pero por ejemplo tenemos otros personajes que sí hacían preguntas más genuinas, como el caso de Nicodemo, que, o sea, de verdad tengo que nacer de nuevo, ¿cómo puedo hacer eso? O sea, entonces creo que el Señor Jesucristo también sabía discernir esas preguntas, y de ahí era que Él daba su respuesta. A los fariseos, yo no te voy a dar la respuesta porque tú lo que quieres es
la intención de tu corazón es mala, es simplemente como traer juicio, mientras tenemos a Nicodemo que sí le hace una pregunta genuina. Y yo creo que eso, así mismo nosotros como creyentes tenemos que, cuando predicamos el evangelio, tenemos que saber qué es lo que la otra persona está diciendo. ¿Realmente quiere escuchar o realmente lo que quiere es ponerme un debate y un tricky question? Así. Definitivamente, de hecho el Señor nos dice: no echemos nuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Excelente, gracias Diego. Sí, así es. La pregunta mía va dirigida a... Usted sabe que hay algunas técnicas tipo bosquejo que uno puede utilizar para estudiar un pasaje. Por ejemplo, es muy famosa la de observar el texto, interpretar el texto, aplicar el texto. O, por ejemplo, un pasaje que dice el texto acerca de Dios, que dice acerca de los hombres, que nos dice a nosotros. Uh-huh. ¿Qué relación tú ves esto que tú has mencionado, el contexto, con esas técnicas de estudio o bosquejo que uno pudiera utilizar de una manera práctica a la hora de un devocional o de un estudio bíblico, etcétera? Excelente. Estas cosas son parte, entiendo, de lo mismo. Lo que mencionas es el estudio inductivo de la Biblia, que básicamente trata de observar, interpretar y aplicar. Y como hemos visto en esta clase, eso ha sido parte de lo que hemos venido haciendo. No lo he estructurado de esa manera, pero gran parte de esto es parte de lo que es la observación. Yo observo lo que el texto dice y entonces me hago una idea de su interpretación y luego al final hago una aplicación. Pero el orden, yo creo que el patrón sigue siendo el mismo. Yo primero debo entender qué dice el pasaje antes de interpretarlo y antes de aplicarlo. Y gran parte de eso es lo que hemos estado haciendo en estas 4, 5, 6 semanas anteriores. En la última clase estaremos hablando acerca de la aplicación, cómo aplicar un pasaje de la Escritura. Pero eso viene después de que hemos estudiado el pasaje a la luz de lo que el autor bíblico quiso decirnos. Y esa es, yo creo, que la idea general. No deberíamos tratar de sacar aplicaciones de un pasaje de la Biblia sin antes entender al autor en sus propios términos y como los lectores originales entendieron el pasaje. Por eso, si mi interpretación del pasaje está divorciada de lo que los lectores originales entendieron, probablemente mi interpretación no está cerca de la verdad. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de concluir? ¿O comentario? Sí, hermano. Y luego acá. Sí, es en torno a las preguntas. Realmente a mí me ha sido de mucha edificación observar las preguntas en los evangelios principalmente. Y una de las cosas que yo he aprendido es que no todas las preguntas se deben responder de la enseñanza de Jesús. Y otra cosa también, que hay preguntas mal formuladas y te pueden hacer caer en gancho. Por ejemplo, a Jesús en torno al milagro del hombre ciego, joven ciego, le preguntaron, ¿quién pecó, este o nosotros, para que él naciese ciego? Y la respuesta no era ni una cosa ni la otra. Entonces, realmente yo me maravillo de la sabiduría de Jesús. Amén. Y cómo nosotros también deberíamos aprender de su sabiduría para manejarnos con otro, con preguntas que a lo mejor son imprudentes o que están mal formuladas y yo no tengo que responderla conforme a ellos me la hacen. Realmente eso me ha sido de mucha qué bueno que encontramos el patrón, como usted dice en la Biblia, de cómo hacerlo. El Señor nos ha modelado. Finalmente aquí, hermano. Para los que desean seguir estudiando el tema, ya que quedan solamente 2 clases, libros recomendados. Excelente. Mi hermano siempre me dice eso y a mí siempre se me olvida. Algunos libros recomendados. Bueno, de los libros disponibles en español, uno de los mejores del tema de la hermenéutica bíblica es el de Scott Duval. Es uno que he estado utilizando mayormente. Es muy bueno. Tiene muchos ejemplos concretos acerca de cómo entender la Biblia. Se llama a sí mismo Entendiendo la Palabra de Dios, hermenéutica, de Scott Duval y otro autor, apellido Hayes también. Naturalmente está el libro de Martínez, José Martínez, Hermenéutica Bíblica, que también es un clásico, aunque un poquito más antiguo que ese. Está uno de los libros del pastor R.C. Sproul, que tiene
en su haber, se llama Entendiendo la Biblia o Cómo Entender la Biblia, escrito de una manera también un poquito más dinámica, entre muchos otros, pero yo preferiría ese que mencioné al principio, Entendiendo la Palabra de Dios, hermenéutica bíblica de Scott Duval.